In progress. Ok, muy bien, comenzamos con nuestra clase semanal. En esta ocasión nos encontramos con la parashá de Beshalach. ¿Bien? La parashá de Beshalach, cuando envió, se llama así porque precisamente comienza con esas palabras, Vayehi Beshalach Paró et Ha'am. Fue cuando envió, o sea, cuando dejó salir realmente, enviar en ese sentido, al pueblo de Israel de Egipto. Como nosotros conocemos y sabemos, la salida de Egipto giró en torno a varios motivos. Uno de los principios, desde el punto de vista de la forma en que sale Israel de Egipto, uno de ellos es obviamente giró en torno a las Makot que recibió el faraón, que recibió Egipto para poder hacer o permitir que Am Israel saliera de Egipto. Ahora, una vez que esto ocurre, que Am Israel ya sale de Egipto, después de 3 días, que era lo que ellos le habían dicho al faraón que se iban a alejar, resulta de que el pueblo no vuelve después de estos 3 días, entonces el faraón decide perseguirlos y por lo tanto demoró otros 3 días en alcanzarlos, y al final del sexto día, prácticamente una semana, los alcanza a Am Israel cuando están frente al Yam Suf, cuando están frente al mar de las Cañas, ¿bien? Que divide Egipto de la península del Sinaí. Y es en este momento en donde Am Israel se encuentran ante un problema bastante serio, porque por un lado tenían al faraón y sus ejércitos que vinieron persiguiéndolos, y por otro lado tienen el mar. Y obviamente no tenían barcos o forma de que ellos pudieran de alguna manera navegar para escaparse del faraón. Entonces están ante una situación extrema. Esto es lo que se conoce como una situación extrema, una situación ultimativa, donde lo único que podían pensar era en rezar, o sea, en pedirle a Kadosh Baruj Hu, de la misma manera que en Egipto pidieron la liberación y Hashem se las concedió, también aquí podían pedirle a Kadosh Baruj Hu que les concediera algún favor, algo para salvarlos del faraón y salvarlos del mar. Y obviamente también habían pensamientos de personas que querían volver nuevamente a Egipto para evitar esta situación tan desastrosa en la que probablemente estaban ellos en ese momento. Y es allí donde la Torá nos enseña que Moshe es encomendado por Akadosh Baruj Hu para estirar el bastón sobre el mar, y de esta manera el mar se abre en 12 caminos distintos, y las tribus de Israel, cada tribu y tribu, ingresan como una especie de pasadizo o una especie de gruta de agua, y logran cruzar el Yam Suf, entre comillas, que estoy hablando en forma muy general de lo que ocurre, de cómo fue el milagro y cómo se estudia también el milagro. Después que ellos salen del mar, entonces ellos cantan una canción. Y es por eso que también se ha dado a llamar este Shabbat, en el que ahora nosotros vamos a ingresar, como Shabbat Shira, o sea, el Shabbat que pide, o el Shabbat en el que se canta una canción, que es la canción del mar, que es la canción, una de las 10 canciones que existen en todo el Tanaj, realmente son 9, la 10ª la vamos a cantar cuando venga el Mashiach. Primero, ¿qué es lo que significa esto? ¿Por qué Am Israel cantan una canción? Ustedes saben que en las festividades, por ejemplo, nosotros también cantamos una canción que se llama Halel. En Pesaj incluso se dice Halel de noche y también durante el día. Y el Halel Halel en hebreo quiere decir alabanza, son una recolección de psukim del Sefer Teilim, que se cantan a Kadosh Baruj Hu y que se entonan en las festividades. Pero también existen shirot, que también existen canciones que están extendidas en la Torá, escritas también de una manera especial y con mensajes especiales. Ahora, muchas veces las personas
solemos no dar importancia al canto. ¿Por qué? Porque normalmente en nuestra vida cotidiana nosotros nos manejamos con la prosa, o sea, con la forma de hablar no cantada. No es que nosotros vayamos cantando por la calle o algo y cuando saludamos a alguien lo saludamos con canto. No, no es así. Lo hacemos con una manera de hablar. Y esto lleva a construir un mundo, o sea, la forma de la comunicación humana construye también nuestro mundo intelectual. Y por lo tanto, siempre ponemos el canto como algo añadido a, o como algo que si bien es, entre comillas, extra, a veces se ocupa para algún tipo de fiesta o algún tipo de algo más bien liviano. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la shirá, el shiro, la shirá, no está completamente entendida y se piensa que es algo que es agregado a algo más importante que es el habla, y ahí está la shirá como algo agregado a lo importante. Sin embargo, también en el Tanaj tenemos un libro muy, muy, muy trascendente que se llama Shira Shirim, el cantar de los cantares, que es un libro muy amok, un libro muy profundo, ¿no? Y está expresado en términos de Shirah, que acostumbramos a cantar Erev Shabbat, todas las vísperas de Shabbat, se acostumbra a cantar este libro en el Bet Knesset. Entonces, la Shirah tiene un puesto, que es un puesto, como lo podemos entender, no es un puesto cotidiano. No es que normalmente, como ya les dije, yo ahora les estoy hablando, no les estoy cantando, estoy simplemente hablando. Por lo tanto, la Shirah tiene un ma'amad, tiene un estatus diferente. Tiene un estatus de comunicación muchísimo más excelso, muchísimo mejor. La comunicación diaria, la que nosotros hacemos, que una persona se comunica y habla con otra, es una forma de comunicación, que es la que nosotros, como ya les dije, es la que usamos. Cuando rezamos también tenemos una forma de comunicación con Akadosh Baruj Hu. Todas esas formas de comunicación realmente son algo primario. Lo que es realmente la comunicación más elevada, la más alta, la más excelsa, la mejor de todas, es la Shirah, el canto. El canto es el lugar, o a través del canto, nosotros llegamos a los lugares espirituales más altos que una persona puede alcanzar. No es tampoco una, no es una verdad absoluta que hay personas que dicen que son desafinados, que no tienen capacidad para cantar, o una serie de otras cosas más que las personas suelen contarse a sí mismos, narrarse a sí mismos para evitar el canto. Pero no es así. El canto es una técnica. Cualquier persona, incluso que no tenga una voz que sea muy agradable, puede afinarla y puede llegar a trabajarla de manera tal de llegar también a cantar. Es tan elevado esto, tan alto esto, que justamente el canto puede modificar la voz de la persona, puede modificar la comunicación de la persona y le abre al ser humano el camino más amplio para poderse comunicar con Akadosh Baruj Hu. O sea, no hay más alto en la comunicación con Hashem como el canto, como el cantar. Por lo tanto, cuando Am Israel han visto este milagro, y no es el único canto, vieron este milagro, vieron lo que estaba ocurriendo, que el mar se abrió cuando estaban enfrentados a algo tan crítico, ultimativo, como les dije, lo quisieron agradecer no con simplemente tefilot de agradecimiento, tampoco lo quisieron agradecer con korbanot. Los korbanot ya existían de antes, que en Abraham vino, trajo korbanot, y también Isaac, también Jacob, hay korbanot antes. No quisieron agradecerlos con korbanot. El Corban Pesach lo acaban de comer hace una semana atrás. No, quisieron cantar, porque el canto es el nivel, como les dije, más alto, va por sobre el Corban, por sobre la tefilá, por sobre el estudio, por sobre todo. Y es por eso que normalmente tiene como un lugar
como no tan público, como algo más bien entregado a las personas que tienen algún tipo de virtuosidad, ¿no? Que tienen buena voz o que son afinados para cantar, etc. Ya dije, cada uno lo puede lograr. Es simplemente una técnica y esa técnica es la que abre la puerta a la comunicación verdadera. Dicho esto, dicho esto sobre el canto, vamos a estudiar la canción probablemente la más excelsa, la mejor canción que está aquí antes de la venida del Mashiach. Cuando venga el Mashiach también vamos a cantar una canción y que relata justamente la derrota del gran enemigo de Israel en la época, que es Mitzrayim, y finalmente la liberación completa de su yugo. La Shirat Hayam, está escrita en el Sefer Shemot, en el capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 19, y hay quien agrega hasta el 21, ¿bien? Hasta el 21, que todavía sigue siendo parte de la canción, que es la canción que hace Miriam con las mujeres. ¿Qué dice esta canción? La decimos todos los días en la tefilá. La decimos todos los días también en Shabbat. Incluso en Shabbat se canta con una melodía especial. Cada Shabbat tiene sus melodías especiales para cantar la Shirah. Y más aún en este Shabbat, que es Shabbat Shirah. Tanto es así, agregando por el tema del canto, que la entonación con que se lee la Torá también es una entonación que se llama, o que está relacionada con el canto, y por eso se llama cantileo, o sea, es la forma de cantar la Torá, porque toda la Torá es una shirá, no solamente esta shirá, la shirá la shirá del mar, sino que hay otras shirot más. Pero ahora vamos a dedicarnos a Shirat Hayam, a la shirá del mar. Dice la Torá así: Az yashir Moshe ubnei Israel. En ese momento que ocurrió el gran milagro de Kriyat Yansuf, cantó Moshe y los hijos de Israel et hashirá azot. Esta shirá la cantaron en ese momento. ¿A quién se la cantaron? La Hashem. Como ya les dije, es la forma de agradecer porque es la más alta de todas. Vayombru lemor. Y dijeron: Ashira la Hashem ki gao ga'a. Yo cantaré a Hashem porque de fortalecerse se ha fortalecido, de elevarse se ha elevado. O sea, en esto que ocurrió con el mar que se abrió, Akadosh Baruj Hu se ha elevado por sobre todo y ha mostrado su poder. Y esto es muy importante de entenderlo, porque normalmente nosotros entendemos que Akadosh Baruj Hu es todopoderoso y por lo tanto puede hacer lo que él quiera con los elementos que él mismo creó. Pero hay una regla, hay unas leyes que están aplicadas en la naturaleza, y una de estas leyes es que el agua, por ejemplo, no se abre ni se transforma en túneles, que no se congela de esa manera para que un pueblo entero pueda pasar por entre medio de esos túneles. Eso no es una cosa normal. Y como es algo que va más allá de las leyes naturales, es por eso que la Shirah dice que Gao Ga'a, o sea, que se ha elevado de una manera extraordinaria para mostrar su poder. O sea, Hashem Itbaraj muestra su poder como creador de aquel elemento que se llama agua. Sus verrojevó Ramá Bayam. Al caballo y al jinete lo ha levantado en el agua. ¿Qué quiere decir que lo ha levantado en el agua? Lo levantó para después hundirlo, que no se refiere obviamente a que las olas, cuando el mar volvió nuevamente a su lugar, después de que Am Israel pasó, el mar vuelve, y cuando el mar vuelve a su lugar, los egipcios que habían perseguido a Am Israel y habían ingresado también al mar por la parte seca, se encontraron con que las olas caen sobre ellos, y al estar ellos en la tierra seca, que está el caballo con el jinete en la tierra seca, y al venir el agua lo eleva,
lo sube y después obviamente lo va a ahogar. ¿Bien? Esto es también parte de una alabanza, porque quiere decir que Hashem Yitbaraj ha mostrado su poder como creador, pero también ha mostrado su poder para eliminar a los enemigos de Israel. Ozi bezim bratia, dice el pasuk bet, Ozi bezim bratia, la fuerza, Oz significa la fuerza, Bezimbrat Kia, ya, Yud Aleph significa el nombre de Hashem, la fuerza y la forma en que Hashem tiene de cortar las cosas, o sea, de eliminar aquello que necesita eliminar, Vayehili Lishua, ha sido para mí la salvación. O sea, la fuerza que Kadosh tuvo y la forma que tuvo de cortar a los enemigos de Israel, eso fue lo que me trajo Yeshua. Y al tener eso presente de que la Yeshua, la salvación, vino precisamente de la fuerza que Hashem mostró en el mar, que lo abrió para que yo pase y lo cerró después para ahogar a los egipcios, eso me muestra a mí que Ze Eli ve Anveu. Este es mi Dios y lo voy a embellecer. Elohe Avi ve Haromamenu. Este es el Dios de mi Padre y lo voy a ensalzar. Acá la Shirá trae la primera teguvá, la primera forma en que Israel reaccionó al milagro. Ya habíamos dicho que Israel quedó muy sorprendido por la grandeza de Hashem de manejar el agua, a tal punto que destruye a los egipcios ahogándolos, que esa fuerza y la forma de destruir a los enemigos de Israel le hicieron a Israel decir dos cosas muy importantes con respecto a Hashem Yitbaraj. Número uno, dijeron, Ze Eli, este es mi Dios, o sea, el Dios del que les habló Moshe, que Moshe habló sobre este Hashem, sobre Dios, ¿no? Como habían hablado los patriarcas. Y es por eso que dicen después Elohe Avi, el Dios de mi padre. ¿De qué padre? Se refiere a los patriarcas, o sea, Am Israel en ese momento vieron, presenciaron justamente la aparición con la fuerza que tiene del creador del mundo, del cual ellos ya habían escuchado en la casa. ¿Bien? Desde las épocas de Abraham se había escuchado sobre este poder y ahora ellos lo están presenciando, lo están viendo. Dice después el pasuk Gimel, Hashem ish milchama. Dios es como si fuera una persona de guerra. Hashem Shemo. Hashem, ese es su nombre. Acá, cuando Am Israel dice esto, ¿bien? Lo que Am Israel está diciendo son palabras proféticas, obviamente, que Moshe después las estructura y las escribe según lo que ellos cantaron, según lo que ellos dijeron. Ahora, como toda Shirah, como todo canto, generalmente está repetido. Significa repetido, se dice una frase y después se vuelve a la misma frase con otras palabras. Es la esencia de la Shirah Mikrait, del canto bíblico, ¿no? De repetir las mismas ideas, a veces con otras palabras, para acentuar el mensaje, para que el mensaje quede bien comprado, por ponerlo en esos términos. ¿Okay? Y dice acá, Hashem ish milchama. Hashem es como si fuera un hombre de guerra, como si fuera un soldado, porque destruía a los enemigos. Pero dice después Hashem Shemo, Hashem Yud Kei Vav Kei, ese es su nombre. Esto quiere decir entonces que el nombre a través del cual los enemigos de Israel van a desaparecer y que se considera un nombre de guerra es precisamente el Yud Kei Vav Kei. Ahora nosotros sabemos que el Yud Kei Vav Kei, precisamente este es el nombre de Rahamim, el nombre de la misericordia, mientras que Elohim, como mencionamos antes, Elohe Avi, ese es el nombre del Din. Entonces, ¿qué pasó acá? Que de pronto el nombre de la misericordia se transforma en nombre de guerra. Entonces hay que entender, cuando se habla de que es misericordia para Israel, es bondad para Israel, y solamente el hecho de que haya bondad para Israel es como si fuese ya una guerra para el resto de los enemigos. Para los enemigos es una guerra cuando hay algo bueno para Israel. Incluso
que no estemos mandando algo en contra de los enemigos, pero cuando algo bueno le ocurre a Israel, eso mismo con respecto a los enemigos es una destrucción, es como si fuese una guerra. Continúa el Pasuk Dalet y dice, Markevot par'o vejelo yara bayam. Los carruajes del faraón y sus ejércitos ha tirado o ha arrojado al mar. Ya les dije, se metieron los egipcios al mar, las olas bajaron y todos ellos se ahogan, ¿no? Entonces, acá agrega en el pasuk anterior, cuando habla de los egipcios, dice sus berrojevó, habla del caballo y su jinete. Acá está hablando de material más pesado, porque habla de carruajes del faraón y su ejército. O sea, ya no estamos hablando simplemente de jinetes, o sea, caballo y jinete, sino que ya estamos hablando a nivel de elementos de guerra mucho más pesados como son estas carrozas, ¿eh? Las arroja también al mar, o sea, va aumentando el nivel de destrucción del enemigo. Umibhar shalishav tuveu beyansuf. Aumenta aún más y dice, y lo más escogido de sus tercios ha hundido, ha ahogado en el mar de las cañas. O sea, hemos ido avanzando desde el caballo con el jinete, los carruajes del faraón y sus ejércitos, los que estaban sobre los carruajes, obviamente, y ahora habla también que lo más especial, o sea, los, eh, los grupos de élite, los comandos, los grupos estos que son los que hacen la guerra a nivel más grave, ¿no? Que se llaman Shalishab, los tercios, los que, como les dije, los comandos, ¿no? Los grupos de élite de los ejércitos, los ahogó en el mar de las cañas. Vuelve constantemente cuando habla de la destrucción del enemigo con la expresión en el mar. Sus berachbo, Ramá, Bayam. Markevot par'o vejelo yara Bayam. Umivchar Shalishab tubeu Beyam suf. O sea, el mar está siendo la tumba de los enemigos de Israel. Dice después en el pasuk Hei, Tehomot yehasiumu yardu bimtzolot kemoaben. Las aguas los cubrieron a los enemigos del pueblo, o sea, a los enemigos de Israel, yardu y bajaron a las profundidades como si fuesen una piedra. O sea, todos los ejércitos del faraón, los tres que mencionamos antes, las tres dargot que mencionamos, caballo y el jinete, las carruajes y los grupos de élite, todos ellos bajaron hacia el fondo del mar como si fueran una piedra. ¿Bien? ¿Por qué precisamente utiliza el símbolo este de la piedra? Porque la piedra, además de ser algo inerte, simboliza a nivel más profundo dentro de la Torá el primer mundo, el mundo de los metales. Saben ustedes que hay 4 mundos: el mundo de los metales, el mundo de los vegetales, el mundo de los animales y el mundo humano. O sea, el mundo de los metales, entre comillas, el domem, como se llama, donde están ubicadas las piedras, es el más primitivo y el más ínfimo, el más bajo de todos. Entonces, todo este aparataje bélico de Egipto, la Torá lo ha reducido a una piedra, o sea, simplemente a algo completamente nimio, ínfimo. Yeminja Hashem Nedariba Koach, termina diciendo sobre esta primera parte de la que estamos hablando, Yeminja Hashem Nedariba Koach, tu fuerza, Hashem, o sea, tu mano derecha, Hashem, ha sido grandiosa en fuerza. Yemenejá Hashem tirás oyev. Tu derecha, Hashem, ha destruido al enemigo. O sea, en los psukim estos están haciendo referencia a que la destrucción de todas estas partes del ejército del faraón, que ya dijimos, caballo y jinete, los carruajes y los equipos de élite que bajaron al mar como piedra, todo eso fueron destruidos por una midá, por una forma que Akadosh Baruj Hu quiso que ocurriera, y esa forma en que quiso que ocurriera se llama Yamin, la mano derecha.
No olvidemos, y esto nuevamente coincide con lo que la Torá dijo antes, la mano derecha se considera el Gesed, la bondad, y el nombre con el cual los enemigos de Israel fueron destruidos es el Yud Kei Vav Kei, que es la mano derecha que indica el Gesed, la misericordia. Con Israel, eso fue lo que trajo la destrucción de todo el aparataje bélico de los egipcios. Continúa la Shirá y dice, Uberrov Geoneja, y con tu gran altura, con tu gran poder, Taharos Kameja, has destruido, has eliminado a los que se han levantado en contra tuya. Teshalach Haronja y Ochlemo Kakash. Has enviado tu ira y los has consumido como si fuesen paja. Uberrua japeja nearmumain, como con el viento de tus narices has congelado el agua. Nitzvu gemonet nozlim, se quedaron quietos como ned, como si fuese un odre, como si fuese un cántaro. Nozlim, los líquidos, se refiere al agua. Kaf'u, y se congelaron los tehomot, los abismos en el corazón del mar. Estos últimos psukim, el pasuk 7 que leí, el 7, el 8 y el 7 y el 8, hablan precisamente de la Hatimá a esta primera parte de la Shirá. Les voy a explicar por qué. La Shirá en general está dividida en tres partes. La que estamos leyendo ahora es la primera parte, que comienza con el pasuk Aleph, en el versículo Aleph, que dice Az, entonces, empieza con Aleph. La segunda parte va a empezar en el pasuk Tet. El pasuk Tet es la segunda parte de la Shirá, que comienza también con Aleph. Amar Oyev, dijo el enemigo. Y la tercera parte de la Shirá comienza en el pasuk 15, en el versículo 15, donde dice Az nifhalu, entonces se asustaron. Entonces la primera parte, que ya la acaban de escuchar, habla de la destrucción del enemigo de los enemigos de Israel, o sea, de Egipto, a través del Gesed, a través del nombre Yud Kei Vav Kei. Gesed para nosotros es la destrucción del enemigo. Y se hace justamente, como sabemos, por el Gesed con la mano derecha. Para terminar, la Torah trae dos pesukim, Zain y Het, el 7 y el 8, que nos vienen a enseñar precisamente como una especie de hatimá, de firma a toda esta primera parte, diciendo que Hashem destrozó con su poder a los que se levantaron contra él, se refiere a Egipto, mandó su ira, que los consumió como paja. Con el viento las aguas se congelaron y en todo lo que era líquido se congeló en el corazón del mar, y de esa manera obviamente fueron destruidos los egipcios. Si nosotros nos percatamos en la medida obviamente en que podamos analizarlo, esto obviamente simplemente son Rashei Tevot lo que estoy diciendo, eso son cosas generales, hay que detenerse en cada uno de los mensajes y tratar de decodificarlo. Sin embargo, en el Pasuk Zain se habla de la grandeza de Hashem, para destruir a los enemigos de Israel. Y los llama Kameja, a los enemigos los llama los que se levantan en contra de ti, o sea, los enemigos de Israel se levantan en contra de Hashem. Y finalmente la destrucción de ellos a través de compararlos con la paja. La paja fácilmente se puede consumir con muchísima facilidad. Después dice, cuando habla ya de la destrucción de los enemigos, sin embargo después en el Pasuk Het habla de la magnificencia del poder divino, de la grandeza del poder de Hashem, que hace que se congelen, o sea, se transformen como una especie de hielo los mares y los tehomot, los abismos en el mar, en el corazón del mar incluso, que no se habla de la fuerza que Akadosh Baruj Hu tuvo cuando realizó eso, uno para destruir a los enemigos de Israel y otra para permitir que Israel cruzara por medio
del corazón del mar. Ahí termina la primera parte de la Shirá. Vamos ahora a la segunda parte de la Shirá. Amar Oyev, dijo el enemigo. Erdof hasik ahalel shalal tiblaemo nafshi arik harbi torishemo yadi. Este es el pensamiento del enemigo. Lo dice claramente, Amar Oyev, dice el Oyev. O sea, ¿qué significa que dice? Esto fue lo que los egipcios pensaron. En el orden cronológico, como que la Shirá nos remite ahora a lo que pensaron los egipcios antes de Kriyat Yansuf, que es lo que iban a hacer con Israel. ¿Y qué pensaban hacer con Israel? No olviden, esto ocurre antes, o sea, esto es como vuelve otra vez antes, de los egipcios están destruidos, y en la primera parte ya vimos que se ahogaron. Aquí, en esta segunda parte, vuelve Keilu la Torá a ubicarnos en el pensamiento de los enemigos, en ese caso de los egipcios, pero lo enseña acá para que nosotros entendamos que los enemigos de Israel no han desaparecido porque desaparece uno, los egipcios, siguen todavía presentes. ¿Y qué es lo que piensan eternamente los enemigos de Israel? Lo que está escrito acá. Número 1, ¿qué dicen los enemigos de Israel? Dicen, Erdof asik, perseguiré, alcanzaré. O sea, quieren perseguir a Israel y quieren alcanzarlo. O sea, quieren de alguna manera capturar a Am Israel, a las personas de Am Israel, para dañarlos. Pero dice primero, Ahalek Shalal. Ahalek Shalal. Lo primero que habla es del robo, de que quieren dividirse el botín. Y eso es una de las cosas curiosas que a nivel psicológico es necesario entender, el por qué los enemigos de Israel, y por eso es que nosotros lo decimos en muchas de nuestras tefilot, que Kadosh Baruj Hu nos salve de la bizá, del saqueo. ¿Por qué precisamente lo primero que piensa el enemigo es, bueno, los voy a perseguir, los voy a alcanzar, y cuando los alcance, ¿qué voy a hacer? Antes de decir que los voy a matar, también lo va a decir, ¿qué? Los voy a robar, les voy a robar sus pertenencias, los voy a saquear, los voy a saquear, las propiedades que tengan me las voy a llevar. Y eso es algo bastante extraño. O sea, no es tan extraño, a las personas les gusta tener propiedades, entonces roban, cuando pueden robar, la chusma roba. Pero si nos ponemos a pensar un poco, es casi bastante extraño, y lo vimos en lo que ocurrió el 7 de octubre, cuando atacaron los kibutzim, que muchas personas de Gaza fueron hasta los kibutzim a robar. Que fueron a robar, incluso personas con muletas, personas que iban con bastones, viejos, que iban con bastones, iban a robar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Querían matar a los judíos que estaban, bueno, los mataban. Para nosotros es un poco raro, ¿no? Pero iban y robaban, y a veces las cosas que robaban eran unas cosas absurdas. Se robaban platos, se robaban mesas, se robaban sillas. ¿Cuál es la necesidad de esa de robar? Y de saquear, porque esto ya no es robo, es saqueo. El robo normalmente es planeado, pero el saqueo es lo que haya cerca, me lo llevo. Esto es lo que el enemigo piensa. Siempre lo pensó y lo siguen pensando. Es por eso que nosotros, nuestras tefilot, por ejemplo, en el Avinu Malkenu, nosotros le pedimos a Shemit Baraj que nos libre precisamente de la bizá, del saqueo, porque lo que viene después del saqueo es el asesinato. Entonces dice, Tiblaemu nafshi, mi alma los va a matar. Eso es lo que quiere decir la segunda parte. Me voy a saciar con ellos, se va a llenar mi alma y los voy a matar. Arik harbi, ¿cómo? Voy a sacar mi espada, dice el enemigo. Torishemo yadi, mi mano los va a cortar, mi mano los va a aniquilar. Y que eso es lo que el enemigo piensa. O sea, el enemigo piensa perseguir, piensa saquear, piensa destruir a Israel y matarlos por la espada. O sea, destruirlos. Pero la espada no solamente destruye, sino que corta. Y eso también lo hemos visto muchas veces. Que no sea el ensañamiento en contra también de los cuerpos ya muertos es parte también de esta maquinaria de locura que tienen los enemigos de Israel y que Egipto también tenía. Como lo conocemos por los Midrashim, ¿no?
¿Qué hace Hashem Itbaraj? Dice inmediatamente, Nashafta berrujaja, kisamoyam. Ellos pensaron hacerlo, pero ¿qué hiciste tú? Tú soplaste con tu espíritu, o sea, con tu espíritu quiere decir, hiciste que soplara un viento y los cubrió el mar. Salaluka uferet bemaim adirim. Se fueron al fondo del mar como si fuesen plomo. Y termina nuevamente, termina aquí diciendo, alabando a Kadosh Baruj Hu, Mija moja Baelim Hashem. ¿Quién es como tú entre los poderosos, Hashem? Mi kamoja nedar bakodesh. ¿Quién eres tú, maravilloso en santidad? Nora Tehilot, terrible en alabanzas, o Fele, que hace maravillas. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando esto? Primero, el pensamiento del enemigo está claro. Así comienza esa segunda parte de la Shirah. Akadosh Baruj Hu obviamente puede más que los enemigos y los transforma, los mata con el agua, o sea, los ahoga, y esta vez van al fondo del mar Kaoferet, dice, como plomo. En la primera parte, cuando se habló de la caída de específicamente de los tercios, o sea, de aquellos que eran los importantes, o sea, el aparato bélico de Egipto bajan como piedra. No, ya les dije, la parte ínfima de los mundos, y esta vez Kaoferet. El Oferet es mucho más pesado que la piedra y cae muchísimo más rápido. Kaoferet, como plomo. ¿Bien? Otra forma de identificar la destrucción de los enemigos. Ellos que querían saquear, querían matar, etc., finalmente terminaron cubiertos por el agua y bajaron hasta los Teomot, bajaron hasta las partes más profundas del mar, como si fuese plomo. Y por eso nosotros decimos a Kadosh Baruj Hu, cuando vimos eso, a Israel lo dijo, pero es algo que obviamente lo decimos cada vez que vemos la destrucción de nuestros enemigos. Decimos, mi jamoja baelim Hashem, ¿quién es como tú, no? Hashem. Mi kamoja nedar bakodesh, ¿quién es como tú? Nedar, fantástico en el Kodesh, en la santidad. Eres terrible en alabanza. ¿Qué quiere decir terrible en alabanza? Que tus alabanzas son algo muy, muy, muy profundo, muy elevado, lo que estamos hablando, como la Shirah. O sé fele y haces maravillas, y haces milagros. Natita y Emineja, nuevamente, extendiste tu mano derecha. Tiblaemo Aretz, los tragó la tierra. Najita behasdeja amzugalta, y conduciste con tu misericordia, con tu bondad, al pueblo que redimiste. Nehalta beozeja, has conducido con tu fuerza, los has conducido con tu fuerza el Neve Kodsheja hasta el oasis de tu santidad, se refiere a Eret Israel. Acá también nuevamente vuelve en esta segunda parte, que es la Hatimá, otra vez, o sea, dos psukim que terminan sellando la idea que se quiso traer, ¿no?, de la victoria sobre el pensamiento de los enemigos. Los enemigos pensaron y Hashem los destruye, como plomo al fondo del agua. Nuevamente se trae la idea de que se realiza esto a través de la mano derecha. Y dice acá que la mano derecha los hizo que la tierra los tragara. ¿Qué tierra? Si se murieron en el agua, o sea, murieron en el mar. No solamente eso, sino que el fondo de la tierra se abrió para tragar a los egipcios, o por lo menos gran parte de los egipcios, o algunos fueron expulsados después del agua por algo que ocurrió, y fueron también después tragados por esa misma tierra que está en las orillas del mar, después de que los hebreos vieran de que habían muerto. Ante esta maravilla de todo esto que ocurre, dice la Shirah para terminar la segunda parte, entonces dice, Najita bejasdeja, condujiste con tu Gesed, no olvidemos que el Gesed de Israel es la destrucción de ellos, Amzugalta, al pueblo que redimiste, Nehalta beozeja, los conduciste con tu poder, ¿a dónde? A Eret Israel. O sea, aquí, en la segunda parte de la Shirah,
ya está aludido el hecho de que la victoria sobre los enemigos, que fue lo que vimos la primera parte principalmente, acá la victoria de los enemigos simplemente es un paso previo a otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Traerlos al Neve Sheja, o sea, traerlos hacia la tierra de Israel, obviamente después de que van a recibir el camino a la Torá, eso también va a estar escrito aquí, pero tiene una finalidad. Se destruyen los enemigos, entonces el camino queda abierto para llegar al Neve, al oasis de la santidad. Shamu Amin y Gazun. Otros pueblos escucharon todo esto y se asustaron. Gil Ahaz Yoshbei Pelashet. Y el miedo agarró, tomó a a los habitantes de Filistea, Pelashet. Así es como suele ser traducido en forma simple. Sin embargo, Pelashet, lo que está escrito acá, significan unas tierras que había en Eret Israel, que generalmente se identifica con la costa donde hoy día está lo que se llama la franja de Gaza, que en hebreo Asa, eso es Peleshet, pero pueden ser otros lugares dentro de Eret Israel donde existan este tipo de habitantes. ¿Qué tipo de habitantes? Aquellos que polshim. ¿Okay? Viene la palabra Peleshet de polshim. Polshim significa los que roban tierra. Aquellos que vienen y roban tierras, se asientan allí o roban casas y le sacan a sus dueños y ellos se transforman como en ocupas de esas casas. Esos son los polshim. Y por lo tanto, Pelashet es todo el lugar donde haya gente de este tipo. Y esto es lo que había precisamente en varios lugares de Eret Israel, principalmente en lo que hoy es la franja de Gaza. Y entonces ellos que estaban allí, los habitantes de Pelashet que estaban allí, solamente se traduce esto como Filistea a veces, ellos se llenaron de miedo, se llenaron por completo de miedo. Termina acá la segunda parte de la Shirá. Viene ahora la tercera parte de la Shirá que habla de las cosas que van a ocurrir en el final de los tiempos. ¿Okay? Dice entonces, otra vez comienza con Aleph, porque es la tercera parte, ya les dije, cada una de las partes comienza con la letra Aleph. Nibalu alufedom. Entonces se asustaron los alufín de Edom. Alufé Edom, hoy día la palabra aluf en hebreo se dice, o con esa palabra se suelen designar a los generales, alufé Edom. Pero en el Tanaj, la expresión alufé Edom hace alusión a los descendientes de Esab, que aparecen en la Torá, en la parashá de Vaishlach. Vaishlach. Allí nosotros encontramos a toda la descendencia de Edom, que en total son 3 veces 7 personas, 7 que van repitiéndose constantemente. Allí en esa parashá precisamente aparecen los que son los alufé Edom. Ahí aparecen los alufim, los alufé Edom. Entonces, estos descendientes de Esab, que vivían alrededor de Eret Israel, no vivían dentro de Eret Israel, sino que vivían en lo que hoy día es Petra. Ese sector se conoce como la Idumea. Idumea de Edom. Edom y Esab son lo mismo. O sea, ahí vivían los alufim, ahí en todas esas tierras. Ellos se asustaron. ¿Por qué? Porque pensaron que a Israel no solamente vienen para expulsar a los pueblos que están dentro de Israel, sino que también vienen por ellos. ¿Por qué? Porque no se comportaron como tendrían que haberse comportado y habían impedido el entierro de Jacob en su momento, y pensaron que a Israel por ese motivo los va a venir también a eliminar a ellos. Por eso ellos se llenaron de miedo, dice Asnifalu, se asustaron los alufín de Edom. Eile Moab, todos los fuertes de Moab, Yohasem Rad, se llenaron de pánico.
también los habitantes de Moab. Moab está más al norte de Edom, está la Idumea, sobre la Idumea está Moab. ¿Okay? También ellos se llenaron de pánico, eso fuera de los límites de Eretz Israel, porque también pensaron que iban a venir por ellos. Namogu kol yoshvei Canaán, y se derritieron de pánico todos los habitantes de Canaán, que son los que viven dentro de Eretz Israel. O sea, tenemos acá, en esta sección están mencionados tres tipos de pueblos. Están mencionados los pueblos que viven fuera de Eretz Israel, que se menciona a dos, solo dos, y eso también hay que entender por qué, que son los Edomim, o sea, los Alufe Edom, y a los Elei Moab, y a los fuertes de Moab. Y también se menciona a los que viven dentro de la tierra de Israel, que son Yoshbei Canaán, los habitantes de Canaán, son los pueblos que estaban dentro de la tierra de Israel. Tipola lehene mataba fajad, dice, cayó sobre ellos el temor y el pánico, que en el miedo total. Bigdol zeroaha y de mukaben, por la grandeza de tu brazo, se han quedado mudos como si fuesen una piedra. Nuevamente aparece la idea de la victoria sobre los enemigos de Israel a través del brazo, y además del hecho de que ellos se han transformado en piedra. Así como los que cayeron al mar fueron piedra y fueron plomo, acá los que viven alrededor de Israel o dentro de Israel o fuera de Israel alrededor, también se han quedado mudos como piedra. Adi abora meja Hashem, hasta que pase tu pueblo Hashem, Adi abora amzukanita, hasta que pase el pueblo que has adquirido. O sea, que pase quiere decir que realicen todo su proceso y todo el proyecto que hay, todo este proceso enorme, todo este proyecto cósmico que Am Israel tiene. Mientras estén pasando, ellos se van a quedar mudos como piedra. Teviemo, betitaemo, y ahora está hablando, se proyecta la Shirá para el futuro, y dice, Teviemo, los traerás a Am Israel, betitaemo, y los plantarás, behar nahalatja, en el monte de tu Nahalá. O sea, el monte de la Nahalá es obviamente el Arabait, el donde está el monte del templo, donde se va a construir el templo. Mahón le shifteja, que va a ser el templo donde te vas a asentar. Pa'alta Hashem, que tú, Hashem, lo has activado. Tú activaste todo esto, y por lo tanto termina diciendo acá los psukim, Mikdash Hashem, con Enuya deja. El templo de Hashem han establecido tus manos. Y termina diciendo la Shirah, Hashem imloch leolam vaed. Akadosh Baruj Hu va a reinar para siempre. En la última parte de estos psukim, que hablan justamente de la tercera parte, hablan del futuro. Primero tenemos lo que ocurre, el pshat simple es lo que ocurrió, que los pueblos estos se quedaron callados, como lo vamos a ver más adelante en la historia. Mientras Israel está pasando, no van a hacer absolutamente nada. El que quiera hacer algo, Moshe los va a eliminar. Y Am Israel va a ingresar, va a pasar por sobre el Jardín, van a ingresar en Eretz Israel, Akadosh Baruj Hu los va a traer hasta allá, Hashem los va a plantar en el monte de la Nahalá, o sea, los va a llevar hasta Jerusalén. En ese lugar, Mahol le Shepteja Pa'alta Hashem. Ese es el lugar que tú, Hashem, has activado para que sea Mahon le Shepteja. Esto es importante tenerlo presente, tener lo que significa un código. ¿Okay? Mahon le Shepteja quiere decir, hay algo preparado para que tú te asientes ahí. Tú mismo preparaste algo para que tú te asientes ahí. ¿Por qué? Porque como Akadosh Baruj Hu creó el mundo y comenzó a crear el mundo del Eben Ashtiyah, de la piedra fundamental que está en el Arabait, en el monte del templo, entonces ese es el lugar más propio donde el Creador va a fijar como si fuese su asentamiento, en el lugar donde comenzó su creación. Ese es el lugar donde fija su asentamiento. Eso es lo que conocemos como Mikdash Hashem, el templo, el lugar, el santuario de Hashem,
Konanu y Adeja, tus manos lo han construido. ¿Qué quiere decir lo han construido? Porque por allí comenzaste la construcción del mundo. Entonces el santuario es un santuario que está referido, que está relacionado con el lugar con donde comenzó la creación. Y ese lugar donde comenzó la creación se llama Mahón, preparado, se llama Mikdash, santo. ¿Y qué? ¿Cómo se hizo? A través de tus manos. Nuevamente tenemos la imagen simbólica de las manos. Así como en esta tercera parte se habló del brazo, en la segunda parte se habla de la mano derecha, como en la primera vez que se habló de la mano derecha. Acá estamos hablando de las manos de Hashem construyendo el mundo. Y este es el pshat, esto es lo que hay que entender cuando se habla del lugar preparado del santuario. Y esto va a ser para siempre, y por eso termina diciendo la Shirah, Hashem imloch leolam vaed. Akadosh Baruj Hu reinará para siempre. Hay dos psukim más que son parte de la Shirah, más lo que dice Miriam, pero esta es como la tercera parte, termina sellando la Shirah con estas palabras. Hashem imloch leolam vaed. Akadosh Baruj Hu reinará para siempre. Entonces una pregunta, porque lo que hemos visto, si lo leemos según el Pshat, es la historia de lo que pasó en Kriyat Yansuf, de cómo Am Israel continúa su periplo, continúa su viaje por el desierto hasta la entrada en Eretz Israel. Es la descripción profética de lo que va a ocurrir a Am Israel. Ok, muy bien, eso es la explicación simple. Pero si esa es la explicación simple, ¿por qué tiene que agregar la Torá? ¿Por qué agrega acá Hashem Imloch Leolam Vaed? Que está diciendo que el Malhut de Hashem Itbaraj va a ser para siempre. ¿Qué significa para siempre? ¿Por qué podríamos haber pensado que no, si todo lo que hemos leído acá manifiesta la gloria de Akadosh Baruj Hu, su poder, su fuerza, etcétera? Es obvio que el Malhut también existe, y Leolam Vaed. Entonces, ¿por qué lo sella de esta forma? Entonces, los sabios nos han enseñado que la expresión Hashem Imloch Leolam Vaed siempre está haciendo referencia a el futuro, a la Titlabo. O sea, que estamos hablando, no a Titlabo en el sentido simple que conocemos como Yemot HaMashiach, que también lo incluye, pero se proyecta a algo más. O sea, se proyecta a un mundo paralelo que vamos a percibir que está llegando, que va a llegar, y en ese mundo Hashem Imloch Leolam Vaed, y nuestro mundo será proyección de ese mundo. En otras palabras, estamos hablando de un momento alto, muy alto, donde probablemente nuestra comunicación no se dé como la que tenemos hoy día, que nos comunicamos hablando, sino que probablemente ese momento o en ese momento nuestra comunicación será a través de la Shirah, del canto. Muy bien, que Be'ezrat Hashem estas palabras de Torah puedan ser una ayuda y que todos, Be'ezrat Hashem, hagamos tefilá por nuestros soldados para que vuelvan sanos y buenos a sus casas, por el resto de los secuestrados que Be'ezrat Hashem sean liberados y por todos nuestros enfermos. Hagamos cada día tefilá por ellos y que Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruj Hu escuche nuestras tefilot y que también los estudios de Torah sean un mérito para ellos. Be'ezrat Hashem.